Poco antes de la Navidad de 1995, dos escolares de 15 años fueron persuadidos con engaños para entrar en casa de David Mkayum, un fan de la música heavy metal, a ver vídeos. Los dos chicos fueron conducidos al dormitorio de Mkayum, que estaba lleno de libros sobre el asesino en masa Charles Manson y de grabaciones de Iron Maiden y Metallica, donde Mkayum, de 20 años, les dijo que él y su amigo adoraban al diablo. En el centro de la habitación había un altar iluminado con velas y cubierto con un paño negro. Encima había una tabla ouija. Los dos chicos, Michael Eridge y Stephen Cullen, aceptaron participar en una sesión y se les unió un amigo de Mkayum, al que llamaremos Dennis. Mientras, sentados alrededor del altar, trataban de establecer contacto con los muertos, Mkayum preguntó a la tabla: «Si eres Satanás, ¿qué quieres que haga?». Con una creciente incomodidad, los dos chicos decidieron dar por terminada la sesión. Pero, antes de que pudiesen escapar, Mkayum recibió la respuesta a su pregunta. Sea cual fuere la respuesta que recibió Mkayum, de pronto sacó una navaja y sujetó a Eridge. «Tú no vas a ninguna parte hasta que se haya cumplido la voluntad de mi amo», exclamó Dennis. Entonces, Mkayum empezó a apuñalar a Eridge. El frenético ataque, en el que Eridge fue apuñalado 11 veces, solo terminó cuando Dennis susurró: «Para allá. Cálmate. Está muerto». Afortunadamente, Cullen pudo escapar con vida. El cadáver fue envuelto con las ropas de la cama y arrojado junto a un bloque de pisos al sudeste de Londres. Mkayum fue detenido y se probó el asesinato. Pero solo fue condenado por homicidio no premeditado, al declarar que unas voces le obligaron a hacerlo, y fue enviado a Broadmoor, una instalación de alta seguridad para asesinos dementes. Obviamente, Mkayum estaba influenciado por lo macabro y lo oculto. Normalmente escuchaba canciones relacionadas con rituales satánicos y en su televisor, escritas con rotulador, se leían las palabras «hombre del demonio asesino». 666 Slayer Iron Maiden. Pero fue su obsesión por la tabla ouija la responsable de la conversión de un joven de 20 años en asesino. La tabla ouija, que torna su nombre del francés ou y del alemán ja, si en ambas lenguas, consiste habitualmente en una tabla de madera pulida con las letras del alfabeto dispuestas en el borde de un semicírculo. Encima se coloca una pequeña placa en forma de corazón con ruedecillas o fieltro en su base. Los jugadores apoyan un dedo en este puntero, que se mueve aparentemente dirigido por los muertos, y deletrea las respuestas a las preguntas que se hacen a la tabla. Curiosamente, la ouija nunca se ha considerado oficialmente como un dispositivo para contactar con los muertos. No obstante, los antiguos egipcios utilizaban un artilugio similar para ponerse en contacto con sus antepasados. Era un anillo suspendido por un hilo sobre un tablero grabado con símbolos, con el que se suponía que los muertos deletreaban sus mensajes. La tabla ouija, ideada como un juego parlante, fue el invento de William e Isaac Full, de Baltimore, Maryland, que la empezaron a fabricar en 1889. Después de las dos guerras mundiales, la demanda de tablas ouija aumentó debido al interés de las viudas por comunicarse con sus maridos muertos en combate, y los hermanos Full apenas pudieron responder a la demanda. Luego, en 1966, la empresa fabricante de juguetes de Estados Unidos Parker Brothers compró los derechos de la tabla y, desde entonces, se calcula que se han vendido 25 millones de unidades en América y Europa. Pero la tabla ouija es uno de los fenómenos paranormales que pueden simularse fácilmente. E incluso sin ser un engaño, puede tener otras explicaciones. James Randi, el mago de la escena que es escéptico con lo paranormal, ha sugerido que las contracciones musculares normales e involuntarias, conocidas como acciones ideomotoras, son las responsables de los movimientos del puntero por la tabla. Sin embargo, para muchos investigadores y practicantes parece dudoso que estos ligeros espasmos puedan hacer que una mano se mueva por la tabla ouija para deletrear frases coherentes.
Esta teoría también presupone que el mensaje recibido a través de la Ouija procede del subconsciente de uno o más usuarios, pero se conocen muchos casos en que la Ouija ha revelado información que era desconocida por todos los participantes. Y, a juzgar por el número de casos en que el uso de la Ouija ha traumatizado y alterado mentalmente a los participantes, en este juego debe haber algo más que espasmos musculares. Es posible que solo sea un juego, pero algunos consideran que la Ouija es una herramienta peligrosa. David Farrant, jefe de la British Psychic Occult Society, considera la Ouija como la puerta hacia fuerzas poderosas y maléficas. Si se contacta con estas entidades utilizando la Ouija sin saber lo que se está haciendo, pueden despertar y tomar posesión de todos los que están tratando de comunicarse con ellas. El álbum de Farrant está lleno de recortes de periódicos que detallan el empleo erróneo de la Ouija. Estas fuerzas existen realmente. Siempre que he intervenido en el empleo de la Ouija lo he hecho adecuadamente, bajo condiciones controladas. Hay que estar iniciado en lo oculto y entender sus principios generales, y esto solo es el primer paso. Las observaciones de Farrant parecen abarcar más de medio siglo de casos fatales. Uno de los primeros descritos trata de una posesión a través de la Ouija en 1933, cuando el muchacho de 15 años Matthew Turley disparó contra su padre y lo mató. En un juego de Ouija con su madre, los espíritus susurraron a Matthew que debía matar a su padre para que su madre se pudiese casar con un cowboy. En un caso más reciente, otro adolescente de 15 años, Colin Roberts, fue encontrado colgado de un árbol junto a una iglesia de Belfast, después de que el diablo le hablase por medio de la Ouija. Lo último que dijo a sus amigos fue que había hecho un pacto con el diablo y que tenía que ir a una fiesta. Este episodio sucedió un mes después de encontrar muertos unos machos cabríos cerca de una iglesia en una noche de luna llena. Pero, prueban estos casos que la Ouija abre las puertas para que las entidades merodeadoras tengan acceso al mundo de los vivos, como dicen algunos. En el caso de Matthew Turley, una posible explicación de sus actos sería que su madre fue la que movió el puntero y deletreó las instrucciones para que Matthew matase a su padre. Con su marido muerto, la madre era libre para casarse con su amante cowboy. Sin embargo, en el caso de Colin Roberts, los informes nos hablan de un adolescente inteligente y pragmático que no sufría ninguna enfermedad mental. Por tanto, es posible que Roberts hubiese empleado realmente la Ouija para ponerse en contacto con el diablo. El padre Dominic Walker, psicólogo y antiguo consejero de exorcismo del obispo de Southwark, ha tratado a más de 1000 personas cuyas vidas habían sido alteradas por fenómenos paranormales. No creo que las tablas Ouija pongan en contacto con espíritus, dijo, pero creo que ponen en contacto las mentes con la materia. Por esto son tan peligrosas. Muchos otros psicólogos y psiquiatras están de acuerdo en que jugar con lo oculto puede dañar a las personas mentalmente inestables. He hablado con muchos adultos y niños que han intentado suicidarse o se han mutilado, declara Gordon Uriu, consejero de víctimas de lo sobrenatural. No describen un acto impulsivo, sino algo por lo que se sienten atraídos como por un imán. Se convierte en una obsesión. Algunas veces tienen que hacerlo. Y esto se ha vinculado con lo sobrenatural. En su revelador libro Dangerous Obsessions, Andrew Boyd también cuestiona el poder paranormal de la Ouija. Después de realizar una de las mayores investigaciones sobre el papel de lo oculto en la sociedad, Boyd ha llegado a la conclusión de que algunos individuos que penetran en lo oculto con conceptos de la realidad enfermizos, confusos y a menudo contradictorios, pueden perderse en un mundo sombrío y sobrenatural de mitos, magia y morbosidad. Pueden llegar a trabajar para socavar su propio equilibrio psicológico. En conjunto, puede decirse que los miembros menos estables son los que más quedan influenciados por jugar con lo oculto. El Dr. Geoffrey Scobie, un psicólogo de la Universidad de Glasgow, resume así el debate. Las personas altamente susceptibles, un 10% de la población, se ponen en peligro con sus propios poderes psíquicos. Per deja esto de lado la posibilidad de que el mundo de los espíritus sea el responsable de estos peligros. No excluyó esto como posibilidad, dice.
Las personas que ya están psicológicamente en la frontera son las que tienden a convertirse en víctimas. Para ellas jugar con la ouija puede convertirse en una adicción. Para mucha gente, la obsesión por lo oculto ha ido más allá de jugar con una tabla ouija. Se ha convertido en un estilo de vida o en una religión tan válida como el cristianismo o el islamismo.